El sol abrasa la superficie de un brazo de mar semicerrado, calentando sus aguas hasta superar los 35 grados centígrados en los implacables meses de verano. Nos encontramos ante una extensión líquida de 250.000 kilómetros cuadrados, flanqueada por desiertos infinitos que roban la humedad del aire y dejan tras de sí un mar denso y abrumadoramente salado. Este es el Golfo Pérsico, un gigante de 900 kilómetros de largo que, curiosamente, apenas rasguña la corteza terrestre con una profundidad media de 50 metros. Su única respiración, su único cordón umbilical con el océano abierto, es el estrecho de Ormuz, una garganta crítica que en su punto más angosto apenas mide 50 kilómetros. Sin embargo, bajo estas aguas someras y en estas costas áridas se esconde la historia de una transformación humana y geopolítica sin parangón en la historia de nuestro planeta. Antes de que el líquido negro dictara el destino de las naciones, la riqueza de este lugar tenía un brillo muy distinto. Era el brillo nacarado de las perlas. Durante siglos, cuando el calor entre junio y septiembre se volvía casi insoportable, las aguas se llenaban de pequeñas embarcaciones de madera para dar inicio al Gaus al-Kabir, el gran buceo. Imagina a un hombre de pie en el borde de un bote, con el pecho inflado de aire. No lleva tanques de oxígeno ni equipo moderno, solo cuenta con una pinza de madera apretando su nariz y una pesada piedra atada a su cuerpo para arrastrarlo rápidamente hacia el lecho marino. Se sumerge a pulmón hasta 20 metros de profundidad en la penumbra salada, buscando ostras en el fondo durante inmersiones agónicas de hasta 90 segundos. Cada ostra era una apuesta contra la muerte. Pero esta valentía sobrehumana fue el pilar absoluto de la economía regional durante generaciones, hasta que en el siglo XX Japón dominó la técnica de la perla cultivada y silenció para siempre el bullicio de los buceadores árabes. Pero el Golfo ya había atraído las miradas codiciosas de imperios lejanos mucho antes de que el mercado de las perlas colapsara. En el horizonte del año 1515, unas velas adornadas con cruces rojas rasgaron la bruma marina. Eran los portugueses, navegantes curtidos, que, siguiendo la estela dejada por Vasco de Gama en 1498, buscaban con desesperación monopolizar la sagrada ruta de las especias. Bajo el mando de Alfonso de Albuquerque, los cañones europeos rugieron y conquistaron la isla de Ormuz, levantando el imponente fuerte de Nuestra Señora de la Concepción como una advertencia tallada en piedra. Durante un siglo entero, Portugal mantuvo el Golfo bajo un puño de hierro, erigiendo fortalezas a lo largo de la costa, desde Mascate hasta Bahrein, la cual había caído en sus manos en 1521. La hegemonía extranjera, sin embargo, encontró su límite en la figura de un monarca implacable, el Shah Abbas I, el Grande, quien gobernó Persia entre 1588 y 1629. Abbas sentía un profundo rechazo por los invasores portugueses, pero se enfrentaba a un problema estratégico colosal. No poseía una flota naval. La solución persa fue una jugada maestra de pragmatismo político, aliándose con los rivales comerciales de sus enemigos, la incipiente Compañía Inglesa de las Indias Orientales. En 1622, una colosal fuerza combinada anglo-persa asaltó Ormuz, expulsando definitivamente a los portugueses y trasladando el corazón del comercio al continente, al vibrante puerto de Bandar Abbas. Mientras el mar cambiaba de dueños, la tierra firme temblaba bajo las botas del Imperio Otomano, que presionaba desde el norte tras haber conquistado Bagdad en 1534 y Basora en 1546. Pero el poder otomano era una bestia de tierra, incapaz de dominar las aguas, lo que llevó a un agotamiento mutuo y a la firma de la paz de Zuhab en 1639. Al despuntar el siglo XIX, el tablero volvió a cambiar.
y la bandera británica se alzó suprema sobre las olas. Para el Reino Unido, el Golfo Pérsico no era un fin en sí mismo, sino un inmenso escudo líquido diseñado para proteger su posesión más preciada, la India. El mar se transformó en un lago británico, cerrado a cal y canto para otras potencias como Francia o Rusia. Tras lanzar una feroz expedición en 1820 contra la tribu Qawasim para erradicar la piratería, la corona británica comenzó a tejer una red de tratados de paz. Esta diplomacia naval culminó en 1853 con la Tregua Marítima Perpetua, un pacto histórico que dio a luz a los llamados Estados de la Tregua, el embrión de lo que hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos. A los británicos no les interesaba adentrarse en la inmensidad letal del desierto para gobernar, solo exigían estabilidad costera. Así, establecieron firmes protectorados. Bahrein fue formalizado en 1861, Kuwait fue asegurado en 1899 para evitar que fuera devorado por el Imperio Otomano, y Qatar se unió a principios del siglo XX. Esta Pax Británica, sostenida por cañoneras, congeló de forma artificial las volátiles fronteras tribales, otorgando legitimidad absoluta a las mismas dinastías que hoy en día siguen rigiendo el destino de la región. Nada prepararía al mundo para el cataclismo económico que se desataría en mayo de 1908. En la árida región de Masjed Soleimán, en Persia, la tierra escupió un torrente de espeso líquido oscuro. El primer gran pozo de petróleo había sido descubierto, dando origen inmediato a la Anglo-Persian Oil Company, la titánica y tiránica corporación que hoy conocemos como BP. El olor a riqueza impregnó la arena, y como un juego de fichas de dominó cayendo en cámara lenta, la tierra comenzó a revelar sus secretos. En 1927, Irak descubrió su inmenso yacimiento en Kirkuk. En 1932, Bahrein se coronó como el primer estado árabe en hallar petróleo, seguido en 1938 por los gigantescos hallazgos en Burgan, Kuwait y Dammam, en Arabia Saudita. Qatar completó la cadena dorada en 1939. Este oro negro alteró el equilibrio del poder mundial de forma tan radical que en febrero de 1945, el rey Abdelaziz Ben Saud y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt se encontraron a bordo de un crucero para forjar un pacto inquebrantable: el acceso ininterrumpido al petróleo a cambio de una protección militar absoluta. Hartos de que las compañías extranjeras dictaran los precios de su propia sangre geológica, los países productores dieron un golpe sobre la mesa en 1960 fundando la OPEP, un movimiento para recuperar su soberanía, que alcanzaría su clímax dramático durante el embargo petrolero árabe de 1973. Ese año, al cortar el suministro, la región le gritó a las potencias de Occidente que el verdadero corazón energético del planeta latía bajo las arenas del Golfo Pérsico. La fisonomía definitiva de la modernidad llegó en 1971, cuando el Reino Unido arrió sus banderas y se retiró definitivamente de las arenas calcinadas. Ese vacío de poder propició el nacimiento de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein como naciones plenamente independientes. Estados Unidos no dudó en ocupar el trono del guardián regional, un rol cristalizado en la doctrina Carter de 1980, la cual proclamó tajantemente que cualquier intento de controlar el Golfo Pérsico sería considerado un ataque a los intereses hegemónicos e imperialistas de los Estados Unidos. Pero el oro negro también trajo sangre. Desde entonces, las aguas someras han reflejado incendios incesantes. El estallido sísmico de la revolución iraní en 1979 que alejó a Irán y su petróleo de las garras codiciosas norteamericanas.
La devastadora guerra Irán-Irak de la década de 1980, donde las aguas ardieron en la trágica Guerra de los Petroleros, y la brutal invasión de Kuwait en 1990 que desató la famosa Guerra del Golfo. Si hoy contemplamos esta región, la transformación resulta casi inverosímil frente al silencio de hace apenas un siglo. Una zona que en el año 1900 albergaba a duras penas a 700.000 personas, hoy es un enjambre palpitante con más de 40 millones de habitantes. De las aldeas polvorientas han brotado metrópolis de ciencia ficción como Dubái y Doha, donde los rascacielos perforan las nubes y desafían la gravedad. Sus líderes, plenamente conscientes de que la era de los combustibles fósiles tiene una fecha de caducidad ineludible, están canalizando su astronómica riqueza hacia el turismo de lujo y la tecnología de vanguardia, impulsados por planes colosales como la Visión 2030 de Arabia Saudita. Es el ciclo perfecto de la historia humana. Aquel mar implacable que alguna vez fue el modesto hogar de hombres que aguantaban la respiración buscando perlas en la oscuridad, se ha erigido en el epicentro absoluto de la geopolítica mundial.